Esta actividad lechera es una actividad que ha incluido productores, que ha ido cada vez haciendo que se convenzan cada persona en la comunidad de dedicarse a esta actividad tan noble, que es la actividad de la producción de leche. Yo mismo principié con unas 2 vaquitas, entregábamos a los lecheros, vivíamos así años con los lecheros que cargaban los carros, se llevaban. Entonces ellos venían y cargaban leche a lo que ellos quieren, a lo que ellos tenían alcance. Nos unimos casi hace 10 años por la necesidad en ese tiempo que nosotros la leche no nos llevaban, los sábados, domingos no nos compraban, solo de lunes a viernes y a un precio que no era el correcto. Independientemente un productor con 20 litros, con 30 litros, era difícil comercializar y difícil es más fijar un precio en el litro de leche. Pero si es que nos unimos, como lo hemos hecho, uniéndonos 20, 30, 100 productores, acopiando la leche en un solo lugar, tenemos más fuerza. El momento en que viene esta nueva estructura, centros de acopio, ellos comienzan a ingresar al circuito económico, comienzan a vender su leche, comienzan a tener seguridad de compra, comienzan a desarrollarse, a educar mejor a sus hijos, a tener mejor salud. Realmente se generó un círculo virtuoso muy importante. Los centros de acopio agrupados todavía estaban relativamente dispersos y los dirigentes pensaron muy sabiamente en crear una organización, una compañía que permita que todos estén agrupados bajo ciertos objetivos y lineamientos específicos, y eso es Campi Norte. Campi Norte comienza prácticamente con la formación de centros de acopio, que estamos hablando de 2003. No nos definíamos por una cooperativa, corporación, al final nos quedamos con compañía porque pensamos que es la única forma de irnos adueñando de las cosas y poder traer incluso maquinaria, productos para mejorar nuestros cultivos, nuestras vacas y que nuestra leche persista en el tiempo. Hemos visto que somos poder en grupo. Solos no podemos hacer nada, no podemos cambiar nuestra mentalidad, no podemos cambiar nuestras costumbres. Entonces, ese es el beneficio de estar con Campi Norte. Y cuando tenemos un problema de escasez de leche, excedentes de leche, estamos unidos y decimos, no, nosotros aquí estamos el referente, queremos un mejor precio, trabajamos en calidad, pero todos hablando un mismo idioma. Para mí, primeramente, yo he visto que uno a veces se aprende también, y de esos aprendizajes, de cruces de información, de vivencias de diferentes partes, como nos reunimos como centros de acopio. Algunas lo acogemos y hacemos práctica en nuestras propias organizaciones. Nosotros también cambiamos lo que estamos mal, tratamos de rectificar. Esas ventajas nos ha dado como Campi Norte cruzar vivencias de diferentes lugares y para nosotros podernos ir fortaleciendo y hacer las cosas bien. Desde Campi Norte hemos podido tener el proyecto financiado por la CTV, por el PDRN, Consejo Provincial, a municipios, juntas parroquiales que han sido también aliadas a este proyecto. Hemos podido capacitar al productor con buena genética y logrando buenas prácticas de ordeño. Se logró como Campi Norte un proyecto
que igual nos ha fortalecido y estamos beneficiándonos de ese proyecto. Sí nos ha dado un mejor realce, este año sí nos ha ido un poquito mejor gracias a esos apoyos, a la colaboración de diferentes entidades públicas o privadas que nos han ayudado. Estamos en mejores condiciones. Antes nos fijábamos más en la cantidad de leche que daban nuestras vacas. Hoy en día ha cambiado. Ahora pensamos de que tiene que ser calidad. Realizamos donde revisamos la acidez. Es el alcohol, la pistola, donde puedo controlar y estoy determinando de que está bien. Y luego le voy a hacer el peso. Es, por ejemplo, para detectar de que esté bien la leche, que de pronto no hay agua. Sí, nos han capacitado. Por medio de eso nosotros tenemos la leche de calidad, o sea, el enfriamiento es de calidad. Entonces ahorita lo que están pagando es por la calidad de leche. Fue difícil al principio, la gente no creía en este trabajo asociativo, en unirnos. Realmente fue muy difícil, pero como ha ido pasando el tiempo, hemos ido logrando la credibilidad de la gente en poder asociarse. Esto nos ha permitido también de que en este proceso podamos ir siendo más creativos. Tenemos una tienda de insumos comestibles, tenemos un almacén de insumos veterinarios. La gente dentro de la quincena lleva esos productos y son descontados ya de sus pagos de la leche. Es un servicio que hemos podido dar nosotros a los productores de leche. Al momento la comercialización de nuestra leche es muy buena. Como estamos agrupados, como tenemos un gran volumen, que estamos hablando hasta 60.000 litros de leche, tenemos 2 plantas matrices que podría decirse importantes. Una que sería Floral, que se encuentra en Imbabura, y la otra, la más grande, que sería la del Ordeño, que nos lleva la mayor parte del producto. El poder de negociación ha cambiado muchísimo y ya no es que cada centro manda sus 4.000 litros de leche, 3.000 litros de leche. Ahora la empresa que nos lleva, ya decimos que se van 50.000 litros de leche, que a la otra empresa se van 10.000 litros de leche. Entonces ese poder también es que nos tomen mucho en cuenta y podamos nosotros reafirmarnos en este mercado de la leche. Ya no es volátil, ya no es que hoy día me llevan y mañana no me llevan como antiguamente nos pasaba. Una gran cantidad de la leche que viene a esta planta está producida en la zona de Cayambe y es producida por los centros de acopio que están agrupados en la compañía Campi Norte. Y todos los días traemos la leche de los productores, de esa leche se procesa en esta planta. Normalmente la leche va para programas de gobierno, mucha de la leche se utiliza en el desayuno escolar. Al ser la leche un producto altamente vulnerable, ¿sí? Porque es rica en nutrientes, puede ser deteriorado por microorganismos. Por lo tanto, nosotros tenemos establecido un plan de aseguramiento de calidad desde nuestros centros de acopio, donde se hacen pruebas preliminares de calidad, el producto se libera, es transportado a la planta. Una vez que llega a la planta hacemos análisis como materia prima
Nuevamente, hacemos una serie de análisis complementarios en planta que nos permiten garantizar la calidad y la inocuidad de los productos que obtenemos en planta. El tiempo ha cambiado, ya no es como los tiempos anteriores, que no teníamos ingreso dentro de nuestras comunidades, y por eso los jóvenes migraban hacia otros lugares, porque no habían ingresos económicos. Hay familias que el papá trabajaba en la ciudad y la esposa se quedaba aquí en la comunidad. Ahora ya no, sucede todo lo contrario, las familias ya están reunidas porque con la leche tenemos un ingreso económico que sí sustenta para que la mamá y el papá estén a cargo de las vacas y de toda la familia. La producción de la leche es un apoyo muy importante para mí y para mi familia, porque gracias a eso estoy continuando con mis estudios profesionales. Y me gusta el campo, me gusta mucho el campo. Voy y estudio de lunes a viernes, los fines de semana regreso y nuevamente ayudarles aquí en el campo también. Eso es lo que yo hago. La actividad de la producción de leche realmente nos ha permitido esa estabilidad de compra, porque producimos todo lo que producimos, nos compran los 365 días del año. Eso es importante para el productor porque se sienten protegidos, porque saben que van a vender. Yo pienso que el otro paso ya es la industrialización, la comercialización de nuestros productos, una cadena completa que lo podemos lograr.